Hola, hola chicos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy, miércoles. Estamos con unos minutos, chicos, que siempre a veces pasan algunos problemitas técnicos, chicos. Me pasó el audio, me estaba fallando, pero ya estoy acá. Bienvenidos, espero que estén bien, aunque no tanto, ¿ok? Hay cosas que están pasando, chicos, que nos tienen preocupados a todos, ¿ok? Ya está. Entonces, como les decía, disculpen los minutitos de tardanza, chicos, por un problemita técnico, pero ya se solucionó, ya estamos acá. Hola, Alexis, ¿cómo estás? Espero, chicos, que a pesar de la situación, y están muy horribles las cosas, están muy feas, de verdad. Ahora mismo estaba en clase y termino la clase y veo que han decretado estado de emergencia por 30 días. Y bueno, pues, ¿no? Esto a todos nos preocupa, ¿no? Creo yo. Todos estamos como que atentos, ¿no? Un poco expectativa de lo que va a pasar en los próximos días, ¿no? O sea, la Navidad lo vamos a pasar tristes, ¿no? Porque si esto no termina, van a haber más muertes, más daños, ¿no? Entonces, tan feas las cosas, chicos. Bueno, ¿qué más podemos decir? Ya, si nos metemos más, nos quedamos media hora hablando de eso, y ustedes necesitan la clase porque ustedes tienen sus planes en la vida, tienen que estudiar una carrera profesional y ustedes necesitan ingresar, ¿verdad? Entonces, vamos con la clase. Con la clase. Por acá, un poco de optimismo para, como quien dice, al mal tiempo buena cara, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces otra vez buenas tardes con todos. Hola, Frank, espero que estés bien. Hola, hola. Y vamos empezando. Buenas tardes con todos. Hoy día, chicos, trabajamos la Edad Media, aquel periodo de la historia universal que va del año 476 hasta el año 1453. Estamos hablando de un periodo bastante largo de la historia, que comienza con la caída del Imperio Romano Occidental hasta la caída de otro imperio, ¿ok? Del Imperio Romano Oriental. A ver, me preguntan, me están haciendo una preguntita. Vamos a ver. Me preguntan si el examen, Jesús, el examen ya no es en 18, tengo entendido, ¿ah? Tengo entendido que el examen lo han pasado, chicos. Por acá tengo ¿no les ha dicho el tutor, chicos? ¿No les han avisado? O de repente, porque, ve, ahí está, ¿ves? Ahí está tu compañero, Alexis, te está dando la información. Es el 15 de enero, el primero, y el segundo es el 29, ¿no? Ahí nada más, a las 2 semanas, es su segundo examen. Ya, pues. Tienen más tiempo para estudiar, chicos, ¿ya? Así que aprovechar cada día. ¿Listo? Muy bien. Seguimos por acá. Vamos a empezar, chicos, rápidamente porque tenemos que un poquito apurarnos. Se nos han ido unos 10 minutitos, así que vamos a apurarnos. A ver, hablemos de los bárbaros. Los bárbaros que nosotros vamos a tener que referirnos es a los bárbaros germanos. ¿Quiénes son ellos? Son los que provenían de la parte conocida como Germania, entre el centro y norte de Europa. Estos germanos van a ingresar en Roma desde el siglo III hasta el siglo V. Tienes a los francos, a los vándalos, visigodos, érulos, burgundios, sajones, entre otros más. ¿Ok? Los bárbaros eran pueblos que vivían afuera del Imperio Romano. Y los romanos, de manera despectiva, les decían bárbaros para para referirse a ellos como salvajes, como incivilizados, ¿ok? Así que ese es el término bárbaro, extranjero, que como no comparte mi cultura, entonces es incivilizado. Así lo veían los romanos a los bárbaros. El bárbaro no habla la lengua de los romanos. Los bárbaros tienen sus propias lenguas. Tampoco conocen la escritura. Los bárbaros, todo lo que ellos, sus leyes, todo era oral, porque no conocieron la escritura. Adoraban a otros dioses también, ¿no? Por ejemplo, el famosísimo dios Thor, que era el dios del rayo, ¿ok?
Ahora, ¿por qué los bárbaros entran en Roma? Porque en el siglo IV, siglo III, siglo IV, los bárbaros van a sufrir un aumento demográfico. Entonces, era necesario obtener más recursos, más tierras, para poder, ¿no? Dar, digamos, mantención a esa población que había aumentado. También porque en el siglo IV hay un cambio climático que va a hacer que la temperatura descienda y este clima frío va a perjudicar la agricultura, de tal manera que las tierras no van a producir y los bárbaros van a tener necesidad de tierras, de alimento, porque una característica también de los bárbaros es que eran pueblos pastores, agricultores, ellos vivían de la tierra. Entonces, si sus tierras no producen, ¿qué es lo lógico? Que salgan a buscar, ¿no? Lugares donde encontrar tierras. Y eso los lleva a Roma, y los bárbaros van a entrar en Roma pidiendo tierras, ¿no? Alquílame tierras, quiero trabajar, ¿no? Entonces, de esa manera los bárbaros entran en Roma pacíficamente, ¿ya? Pacíficamente, buscando comida, buscando tierras, trabajo, ya está en el ejército también se van a enrolar, y eso fue un error por parte de los romanos. No debieron permitir que los jefes bárbaros ingresen a sus tropas, porque con el paso del tiempo, muchos generales romanos se volvieron títeres de los bárbaros. Así dicen, ¿no? Así ocurrió, ¿ok? Ahora, los bárbaros eran excelentes guerreros jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque además de ser pueblos agricultores, pastores, eran también, se dedicaban al saqueo, se dedicaban al pillaje, a asaltar pueblos. Entonces, desarrollaron esa capacidad de ser muy buenos en las guerras. Entonces, en el siglo IV, en el año 378, van a tener un enfrentamiento con los romanos, que es la famosa batalla de Adrianópolis, que marca un antes y un después. ¿Sabes por qué? Porque hasta esta fecha las invasiones fueron pacíficas. De esta fecha en adelante, las invasiones serán violentas, ¿ok? Así que esta batalla marca el inicio de las invasiones violentas. También tiene que ver con las invasiones violentas la llegada de los hunos, que son un pueblo de Mongolia que con su líder Atila van a entrar en Germania y van a obligar a los bárbaros germanos a huir, a escapar. Y como parte de ese proceso de escape, los bárbaros germanos entran en Roma, pero ya no pacíficamente. Ahora van a entrar saqueando, van a entrar destruyendo las ciudades, matando a la gente, ¿no? Entonces, acá ya comienzan estas invasiones violentas. ¿Ok, jóvenes? Vamos a ver entonces que como consecuencia de todas estas invasiones, número uno, se van a formar los reinos germánicos, porque acá, jóvenes, ya tenemos las consecuencias, ¿ok? Se van a ir formando los reinos germánicos tras la caída del Imperio Romano Occidental, ¿ya? Tras la caída del Imperio Romano Occidental, se forman los reinos germánicos, también conocidos como reinos bárbaros, y en el mapa tú vas a poder identificarlos, dónde se van a ubicar cada uno de ellos, ¿ok? Otras consecuencias que también ya son bastante conocidas es que la Edad Media termina, ¿no? En el año 476 con la caída del Imperio Romano Occidental, ¿ya? Y comenzamos con lo que es la edad, no, mejor, confusión. Lo que termina es la Edad Antigua y lo que comienza es la Edad Media. Así, ahora sí, ¿ok? La Edad Media comienza con este acontecimiento. Aparecen lenguas que van a ser conocidas como romances. Estamos hablando de la fusión entre las lenguas que los bárbaros hablaban, que eran una gran cantidad de lenguas, fusionadas con el latín que hablaba el pueblo de Roma, el famoso latín vulgar, ¿no? Que era un latín comercial, muy de uso popular, ¿no? Porque el latín de los patricios era un latín más difícil, más sofisticado, pero el latín vulgar era lo que el pueblo hablaba, la gran mayoría. Se une con las lenguas de los bárbaros y tenemos a las lenguas romances como el francés, español, aragonés, ¿no? Entre otros más, porque son como 20 lenguas. El cristianismo, jóvenes, estuvo muy presente en todo esto,
Porque el cristianismo apoyó las invasiones de los bárbaros, porque se supone que el cristianismo era una religión de la gente pobre, pues. Si el cristianismo es una religión de la gente pobre, obviamente va a apoyar a los invasores que venían buscando comida, que venían buscando tierras, trabajo, entonces así se va a dar. Y cuando ya el Imperio Romano Occidental cae, los bárbaros van a comenzar a convertirse al cristianismo. Por eso que esta religión se difunde y se convierte en la más importante en Europa Occidental. La economía se vuelve rural porque las ciudades que fueron atacadas por los bárbaros quedaron pues totalmente destruidas, quedaron totalmente vacías, ¿no? La gente escapó, se fue a las zonas rurales y ahí con el tiempo la economía se volvió totalmente rural, los siguientes siglos, y además recuerda que los bárbaros son pueblos agricultores, su economía es la agricultura, ¿ok? Listo chicos, dejemos a los bárbaros y vamos con los carolingios. Los carolingios jóvenes, hablar de ellos es hablar de los francos, ¿ya? De los francos. ¿Quiénes eran los francos? Eran unos pueblos bárbaros que venían de la zona, pues, norte de Europa. Entonces, los francos van a formar un imperio poderoso en el siglo IX. Y vamos a tener como su primer rey a Clodoveo. ¿Qué tiene Clodoveo, no? ¿Por qué es importante? Porque este personaje se casó con una mujer que era cristiana. Esta esposa le decía a Clodoveo que se convierta al cristianismo. Y siempre le insistía, hasta que él termina bautizándose cristiano. Ese hecho, jóvenes, es muy importante porque marca un antes y un después. Desde el bautizo de Clodoveo en adelante, los bárbaros francos van a ser cristianos también, se van a convertir al igual que su rey, pues eso es lógico, ¿ok? Y acá comienza la alianza que los francos van a tener con la Iglesia Católica. Acá comienza, ¿ok? En cuanto a la ubicación, el Imperio Carolingio se va a ubicar en Europa Occidental. Muy bien. Vamos a avanzar. Ahí está, en esa escultura puedes ver el bautizo de Clodoveo, ¿ok? Ahí está el bautizo de Clodoveo. Chicos, luego de Clodoveo tenemos a Carlos Martel. Carlos Martel, ¿te suena el nombre? ¿Te parece conocido? De repente no, ¿verdad? Ok. Fue un rey franco que se enfrentó a los musulmanes en la batalla de Poitiers. ¿Has escuchado esa batalla? Bueno, para los que no la escucharon, esta es una batalla donde los musulmanes van a intentar penetrar en Europa Occidental, pero los francos se van a enfrentar a los musulmanes y los van a derrotar en esta batalla de Poitiers, ¿ya? Así que no lo olvides, una batalla muy importante. Luego tenemos a un personaje llamado Pipino el Breve. ¿Por qué es importante este señor? Por muchas cosas. Primero, porque es el papá de Carlomagno. Segundo, porque es el fundador de la dinastía carolingia. Tercero, porque él era un mayordomo que se convirtió en rey. A ver, ¿cómo es eso, profesora? ¿Cómo que mayordomo? ¿El que me trae el lomo saltado en el restaurante? No, no es ese tipo de mayordomo. Otro tipo de mayordomía, ¿ok? ¿De qué se trata? Mira, te cuento. Los reyes francos, con el tiempo, se volvieron holgazanes. Ya no tomaban decisiones, ya no gobernaban. Todas las decisiones se las dejaban a sus hombres de confianza, unos funcionarios llamados mayordomos. Entonces, con el tiempo, los mayordomos se hicieron más poderosos, y uno de ellos fue Pipino el Breve, que finalmente termina derrocando al último rey holgazán, Childérico III. Y Pipino el Breve se queda con la corona, se convierte en el nuevo rey. Pipino el Breve va a hacer una alianza con la Iglesia Católica, ¿no? O mejor dicho, va a sellar la alianza porque eso ya venía desde Clodoveo. Pero Pipino el Breve lo va a sellar. ¿De qué manera, profesora? Entregándole tierras a la Iglesia Católica. Inmensas comarcas de tierra que se van a ser llamados los estados pontificios. Y al día de hoy sería lo que tú conoces como el Vaticano, ¿no? Todo ese gran territorio que le pertenece a la Iglesia Católica tiene su origen en las tierras que Pipino el Breve le entregará a la Iglesia Católica.
Listo, jóvenes. Luego tenemos a Carlomagno, que es hijo de Pipino el Breve, y Carlomagno es el rey más importante de los carolingios, porque él es el que va a lograr la máxima expansión territorial, ¿ya? Él va a lograr la máxima expansión territorial con sus batallas, porque era un excelente guerrero. Ahí la imagen lo ves posando, ¿ok? Ahí lo ves posando. En su mano derecha tiene una espada, porque era muy bueno con la espada, y en la otra mano tiene una cruz. Profesora, ¿qué significa que tengo una cruz? Que es muy religioso, pues, que es muy religioso. Y es una característica de los francos, que fueron muy defensores de la religión y a través de sus campañas militares difundieron el cristianismo por Europa Occidental. Además, el imperio carolingio es importante porque va a representar el primer intento por reconstruir el imperio romano occidental. Y sí se logró, chicos, claro que sí se logró. Si tú miras el mapa, te vas a dar cuenta que sí lo lograron, pero fue bastante efímero porque solamente duró un siglo, no duró más, ¿ok? Ahora, ahí vemos en la miniatura el bautizo de, no, ¿qué bautizo? La coronación de Carlomagno, ¿no? Por el Papa León III en la Navidad del año 800. ¿Sabes cómo lo van a coronar? Romanorum Ecclesia Protector. ¿Me entendiste? ¿Sabes latín o no sabes latín? A ver, díganme en el chat si entendieron o no entendieron. A ver, yo espero su respuesta. Romanorum Ecclesia Protector. Mientras veo el WhatsApp. Que me preguntan que me vuelven loca. Okis, okis, okis. Ya. A ver, ¿nada? Uy, nada, chicos, ustedes están con sueño. Vayan a tomarse un vasito con agua, un caramelito de limón, un chupetincito para que se levanten, chicos, no estén así como que con sueño. O no se saben la respuesta. Bueno, ya, si no se saben la respuesta, está bien, ya, se las voy a dar, ¿ok? No problem. Chicos, aparte de su coronación como emperador, Carlomagno va a ser también coronado como protector de la iglesia romana, jóvenes. Y eso es lo que tú tienes que recordar, afianzar el conocimiento. Ahí tú deduces que Carlomagno y el imperio carolingio es muy cristiano, muy defensores de la religión cristiana. Muy bien, chicos, volvamos. En cuanto a su jurisdicción territorial, Carlomagno lo va a dividir en ducados, marcas y condados. ¿Cómo son, profesora? Los ducados, los ducados no. Los condados y las marcas son provincias. ¿Y cuál es la diferencia, no? Que las marcas son provincias fronterizas y por lo tanto tienen que estar militarizadas, porque en la Edad Media es un periodo de muchos conflictos y guerras. Y si tus fronteras no estaban militarizadas, tu enemigo podía invadirte todos los días a cada rato. Entonces tú tenías que fortalecer las fronteras militarmente, y así eran las marcas. El condado era una provincia interna donde gobernaba el conde, quien reclutaba a los hombres para la guerra y cobraba los impuestos, ¿no? Los tributos. El ducado era la jurisdicción más grande porque resultaba de la unión de varios condados con varias marcas. Habían dos funcionarios de suma confianza del emperador que se dedicaban a supervisar las leyes, llamadas capitulares. Estos dos personajes son los Misci Dominici, un laico y un religioso, ¿ya? Son dos personas que se dedican a supervisar. En cuanto a lo cultural, el Imperio Carolingio difundió, preservó los estudios clásicos, ¿no? Griegos y romanos. Eso también es importante porque de esa manera la cultura clásica pudo preservarse. Y Carlomagno era muy defensor de la educación. Por eso, durante su imperio, va a fundar escuelas, las palatinas, las conventuales y las parroquiales. Para el pueblo, parroquiales. Para el clero, las conventuales, y para la nobleza, para formar a los funcionarios que van a tomar, pues, ¿no? Los distintos cargos importantes. Para ellos son las escuelas palatinas. ¿Qué te van a enseñar? Las 7 artes liberales, trivium y quadrivium. De esos cursos, chicos, ¿a ustedes cuál les hubiera gustado más? ¿Cuál no hubieran reprobado? La gramática, la lógica, la retórica, la aritmética, la geometría,
la música, la astronomía. De verdad, jóvenes, que a mí ninguno me gusta, pero bueno, yo me hubiera ido por la retórica. Es el arte de hablar bien, de utilizar la palabra con elocuencia, con facilidad de convencimiento. ¿Ah? La retórica. Me hubiera ido por la retórica, porque los demás, bueno, la gramática también, pero ahí está. Para que lo recuerdes, ¿ok? Las 7 artes liberales. Continuation. Vamos a ver qué tenemos por acá. Siguiente PPT. Decadencia, chicos. Carlomagno muere en el año 813. Y quien lo va a heredar es su hijo Luis el Piadoso, también conocido como Ludovico Pío. Este nuevo rey era muy débil en comparación con su padre Carlomagno, pues no tenía la grandeza, ni la personalidad, ni nada de eso. Se va a dejar someter por sus hijos, quienes constantemente le van a pedir que les dé su parte de herencia, porque esa era la costumbre. Rey que moría podía ¿no? repartir su reino entre sus descendientes, y así lo hace Ludovico Pío. Termina desintegrando el imperio carolingio en el famoso Tratado de Verdún, año 843. Jóvenes, esto es algo sin precedentes. ¿Dónde has visto tú que un imperio por sí mismo se autodestruya, se autoelimine? ¿Dónde lo has visto? No ocurre, pues, jóvenes. Mayormente los imperios son destruidos, conquistados, invadidos, pero en este caso fue la debilidad de este rey Ludovico Pío de entregar el reino a sus 3 hijos. Además, también un factor importante fue el poder de los señores locales. Profesora, ¿quiénes son los señores locales? Son aquellos nobles que tienen títulos de nobleza, valga la redundancia, ¿ok? Conde, vizconde, duque, ¿no? Y estos señores con el tiempo se hicieron cada vez más y más poderosos. ¿Por qué? Porque acumularon más y más tierras. Al tener más tierras tenían más poder. Y cuando eso ocurre, van a desafiar el poder del rey, ¿no? De Ludovico Pío. Y eso también fue un factor que Ludovico Pío tomó en cuenta cuando pues decidió desintegrar el imperio carolingio. Ahí en el mapa puedes observar lo que le tocó a cada uno de sus hijos, ¿no? Carlos el Calvo, la parte de, bueno, ¿qué sería? Francia, a Lotario, parte de Francia, parte de Italia, y a Luis el Germánico, la zona de Alemania. Bueno, pues la de Luis el Germánico es lo que se va a convertir en el Sacro Imperio Romano Germánico, jóvenes. Imagínate, ¿no? Ese ya, pues, estamos hablando de lo que más adelante se va a convertir en Alemania, en el siglo, ¿cuándo? En el siglo XIX, con Otto von Bismarck, ¿no? Cuando no se crea Alemania, ¿no? Surge como el Segundo Reich. Pero ya en su momento, jóvenes, en su momento veremos eso, ¿no? Pero ese es el Sacro Imperio Romano Germánico, es lo que va a heredar Luis el Germánico. Bueno, chicos, las invasiones bárbaras te lo voy a contar después, ¿ya? Ahí te lo voy a contar cuando hablemos del feudalismo. Vamos con el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino es uno de los más largos de la historia universal. O sea, hay otros también bastante largos, y este también, ¿no? Porque duró 10 siglos, jóvenes. 10 siglos, del siglo IV hasta el siglo XV. Lo están tomando como siglo IV, jóvenes, porque están considerando desde el momento de su fundación. ¿Ok? ¿Cómo es eso, profesora? Vamos a explicar, mira. Pero antes, para los que están de repente un poco en duda, como que sí será, no será, te digo, el Imperio Bizantino también es conocido como Constantinopla, o también se le conoce como Imperio Romano Oriental. O sea, cualquiera de las 3 definiciones, lo mismo. Está bien, no te preocupes. Constantinopla, Imperio Romano Oriental o Imperio Bizantino. Bizancio, ¿ok? Vamos a ir al navegador, jóvenes, porque tenemos la herramienta virtual, así que hay que utilizarla, ¿ok? Uy, no, mi WhatsApp no. Ok, por acá. Esto de acá después, acá que hay. Ay, chicos, hay imágenes que estaba enseñándoles a los compañeros de la clase anterior, ¿ok? Así que voy a abrir mejor, voy a abrir otra pestaña, porque, bueno,
Vamos a poner acá estrecho del Bósforo. Ahí está, vamos a ver una imagen. Imágenes. Ah, esta de acá. Muy bien, chicos. Miren, observemos. En la antigüedad, Bizancio era una polis griega. El emperador Constantino I la eligió como la nueva capital de Roma. Y por eso es que en los primeros años lo llamaron la Nueva Roma. Y después, en honor a Constantino, a esta ciudad lo van a llamar Constantinopla. ¿Qué tiene de particular este lugar y por qué Constantino I la eligió como la nueva capital de Roma? Por su ubicación geográfica estratégica, jóvenes. Si tú te das cuenta, está en todo lo que es el estrecho del Bósforo. Este estrecho, que es acá, pues, este recorrido de agua que separa a Europa de Asia, esto es el famoso estrecho del Bósforo, y es una zona de mucho comercio porque conecta Europa con Asia. Y ahí está la importancia, pues jóvenes, porque si tú quieres, ¿no?, comercializar de Europa hasta Asia, esta es la ruta que se usaba, la más rápida, la más fácil, la más conocida. Y lo mismo al revés, ¿no? Si tú estás en Asia y quieres llevar mercadería a Europa, esta es la ruta que se usa. Entonces, esa ubicación geográfica estratégica que tenía es el motivo por el cual el emperador Constantino la va a elegir como la nueva capital de Roma, y esto le va a permitir a Bizancio tener pues una gran economía basada en el comercio internacional. Inclusive tenían una moneda, así como el dólar, imagínate, el dólar que es conocido en todas partes del mundo, imagínate que en esos años era el bizantini de oro, la moneda internacional para el comercio. Eso le dio riquezas exorbitantes al imperio bizantino y lo hizo una ciudad tan próspera, tan rica, tan cosmopolita, porque así va a ser considerada en la antigüedad. Muy bien, así que ahí tienes, este lugar actualmente se llama Estambul y es pues parte de Turquía, ¿ya? Es parte de Turquía y como te vuelvo a repetir, conecta dos continentes, África, no que África, Europa con Asia, ¿ok? Luego de que Constantino la elija como la nueva capital de Roma, vamos a ver que en el año 395, el emperador Teodosio, que es el mismo que dio el famoso edicto de Tesalónica. ¿Lo recuerdan, jóvenes? El edicto de Tesalónica. Chicos, esto creo que la clase anterior no les llegué a contar porque no hubo tiempo, chicos. No hubo, sí, creo que sí, ya no me acuerdo, chicos, ya. Ya, bueno. Recordemos un par de cositas. Escucha. El cristianismo es una religión que va a aparecer en el Alto Imperio, cuando Roma todavía se encontraba en una etapa de estabilidad. Pero el cristianismo es uno de los factores que a Roma le va a llevar a la crisis, porque cuando el cristianismo aparece, es una religión proyectada para la gente pobre, que en Roma era la gran mayoría, esclavos y plebeyos pobres. ¿Por qué la gente pobre se unía al cristianismo? Porque esta religión te prometía una salvación, una esperanza de una mejor vida, después de todas las penas que has pasado acá en la tierra. Entonces, mucha gente pobre, esclava y gente, pues, sectores campesinos pobres, se convertían al cristianismo. Y con el tiempo, más y más personas, también de las clases también altas, también se iban convirtiendo en cristianismo. Los romanos al principio la dejaron, ¿no?, prosperar, pero luego cuando se dieron cuenta, ¿no?, de lo importante que estaba convirtiéndose, la comenzaron a atacar. No todos, pero sí algunos emperadores romanos, algunos, ¿no? Como por ejemplo el famoso Tito, ¿no? O por ejemplo Nerón. Pero como te digo, no fueron todos los romanos. Porque si tú me preguntas, profesora, entonces los romanos fueron intolerantes con otras religiones, falso, pues, falso. Los romanos no eran intolerantes con las religiones. Los romanos eran politeístas y permitían el culto a los dioses que iban, de los pueblos que iban conquistando. Por ejemplo, en Egipto, los romanos nunca prohibieron que los egipcios abandonen a sus dioses.
siempre los respetaron y los aceptaron. Y así ocurría con muchos pueblos. Los romanos no destruían ningún culto ni prohibían nada. El cristianismo tampoco. Pero va a llegar un momento en que por pugnas políticas, ¿no? Líderes de la religión, ¿no? De la Iglesia Católica, se van a terminar enfrentando a algunos emperadores romanos y ahí comienza esta persecución que va a haber contra ellos. ¿Ok? Entonces van a ser perseguidos hasta que el emperador Constantino I va a dictar el edicto de Milán, donde el cristianismo se hace pues permitido, nada más, ¿no? Tolerado. Después, cuando viene Teodosio, ya lo va a oficializar como la religión del imperio, ¿no? ¿Por qué lo oficializó? Porque era más que evidente, pues jóvenes, ya era imposible ir en contra de la corriente. Esa religión cada vez tenía más y más adeptos y ya era pues algo inútil seguir contrarrestándola. Además, se dice que esta conciliación de los romanos con el cristianismo básicamente fue algo político, ¿no? Fue como un acuerdo, fue como una especie de tregua entre los líderes católicos y la iglesia y los romanos, ¿no? Algo así, ¿ok? Cuando no la iglesia, ¿no? Con estos asuntos. Muy bien. Entonces Teodosio dio el edicto de Tesalónica y dividió el imperio entre sus dos hijos. A Honorio le tocó la parte de Oriente y a Honorio la parte de Occidente y a Arcadio la parte de Oriente. Los gobernantes del imperio bizantino tenían el título de Basilius, así como en Roma a los emperadores se les llamaba Augusto o César, ¿no? En el imperio bizantino al emperador se le llamaba Basilius, y ese término venía de la antigua Grecia. Además, existía un césaropapismo. ¿Qué significa eso, profesora? Que el emperador era a la vez papa y a la vez era el César. O sea, a la vez era emperador y a la vez era papa de la Iglesia Católica, ¿no? Como líder de la Iglesia Católica. Así tienes que entenderlo. El emperador romano tenía poder político y también tenía poder religioso. Césaropapismo. Doble función, política y religiosa. En el cisma de Oriente, jóvenes, que es considerado como una división al interior de la Iglesia cristiana, en el año 1054, vamos a ver que las disputas que habían venían desde tiempos atrás, ¿no? Enemistades, rivalidades de tiempo atrás. ¿Por qué se dieron esas enemistades? A ver, escucha. Tú sabes que la sede de la Iglesia Cristiana Católica está en Roma y siempre ha sido así, ¿ok? Siempre ha sido así. Entonces, la Iglesia de Bizancio quería tener autonomía, quería separarse de la Iglesia de Roma para hacer, pues, para poder tener su propia autonomía y ya no tener conexión con la Iglesia de Roma. Además, acá también hay un factor económico, porque todos los tributos que se cobraban, ¿no? ¿En dónde se canalizaban? En Roma, pues, que era la iglesia principal. Entonces los bizantinos no querían continuar con eso. Ellos querían tener autonomía de su iglesia. Y como tú puedes darte cuenta, esto de acá es una pugna de poder, nada más que eso. Acá no hay nada de fe, acá no hay nada de religión, acá no hay nada que yo soy más creyente que tú, por eso nos peleamos. Acá todo es una pugna de poder que va a terminar con la separación de las iglesias en el cisma de Oriente. En Roma se queda la iglesia cristiana católica y en Bizancio surge la iglesia cristiana ortodoxa. Son lo mismo, jóvenes, creen en lo mismo, la Biblia es igual, todo es lo mismo, salvo algunas diferencias como por ejemplo que en Roma el que gobierna es el Papa. Actualmente tenemos al argentino Francisco. Y en la iglesia ortodoxa gobierna un patriarca. Ahí sí no sé cómo se llama, chicos, porque también no nos incumbe, nosotros somos occidentales, ¿no? Nosotros estamos más pegados a la cultura occidente. Pero sí los bizantinos tienen su patriarca, el patriarca de su iglesia, y hasta el día de hoy continúa así. No se volvieron a juntar. Hasta el día de hoy están separadas. Culturalmente, el imperio bizantino es una fusión de elementos griegos con elementos orientales. Vamos con el siguiente PPT.
A ver, ya te expliqué lo de Constantinopla, por qué fue tan rica, por qué tuvo tanto comercio internacional, eso ya lo explicamos, ¿ok, jóvenes? Y mejor vamos con Justiniano. ¿Quién es Justiniano, chicos? Justiniano es un emperador que va a gobernar en el siglo VI, no, en el siglo V, ¿ok? Del siglo V al siglo VI, y es el más importante porque va a lograr la máxima expansión territorial. Y esos jóvenes es otro factor que hay que tener en cuenta. Los bizantinos van a tener ejércitos muy poderosos, con los cuales van a lograr soportar muchos ataques, porque así como tú los ves, que duraron 1000 años, ellos van a sufrir muchos ataques, invasiones, rebeliones, guerras, y van a lograr superarlo hasta el siglo XV cuando llegaron los turcos otomanos, ¿ok? Así que quien va a tener la grandeza militar de lograr la máxima expansión territorial es Justiniano. En cuanto a las leyes, va a lograr juntar todas las leyes romanas en este cuerpo jurídico civil, que en latín significa corpus juris civilis, ¿ok? Que es como una recopilación de todas las leyes que los emperadores romanos dictaron, pues, en sus gobiernos. Y la iglesia de Santa Sofía, jóvenes, que pues acá lo vamos a ver, mira. Como estamos con el navegador, como te digo, vamos a abrir otra pestaña. A ver, creo que hay fútbol, ¿no, chicos? Estoy escuchando fuera de mi casa, bulla. Estarán jugando, pues, ¿no? No sé quién estará jugando, pero están jugando. No me digas que tú estás mitad tu oreja en el fútbol, mitad en la clase, no me digas, ¿ah? No te pases. No te pases. Ya, pero por favor, que no se vuelva a repetir, ¿ah? Ya, mira, la iglesia de Santa Sofía, ¿no? Es una basílica, iglesia, ¿ok? Fue mandada a construir por Justiniano, y lo que destaca, lo que llama la atención, además de toda su arquitectura bellísima, ¿no? O sea, ejemplo, muestra arquitectura, ¿no? Del Imperio Bizantino, que tiene elementos griegos con elementos occidentales también, ¿no? En esta construcción, es su cúpula. ¿Por qué su cúpula? Porque mira el tamaño, bueno, mira, tiene una dimensión bastante considerable, es muy grande, y lo que sorprende, o sea, sorprende muchísimo, mira esto, acá no se ve bien la cúpula, creo que acá se ve mejor, ya más o menos, acá se ve la cúpula. Pregunta, chicos, ahí que tú estás viendo parte de su techo, vamos a ver una donde se vea el techo, acá, a ver, acá parece que se ve más. Ahí que tú estás viendo el techo, dime, ¿dónde está la columna que sujeta ese techo? ¿Por qué ese techo no se cae? ¿No? Porque tú dices, no, profesora, en mi casa, mi sala, que es un poco grande para poder hacer los almuerzos familiares y el 15 años de mi hermana, ¿no? Mi sala, que es grande, tiene en el medio una columna, profesora, ¿no? Para que sostenga mi segundo piso. Claro, obvio, ¿no? Y de la Basílica de Santa Sofía, ¿dónde está la columna? Entonces, para los arquitectos esto es lo sorprendente, ¿no? Además de la belleza de la arquitectura, claro está. Actualmente no es iglesia. Actualmente, como puedes ver acá en esta imagen que tiene visitantes, es un museo. O sea, pasó por una larga historia. Esto era una basílica cristiana, luego convertida en una mezquita, luego en museo, luego en mezquita y actualmente museo. O sea, se ha quedado como museo, ¿ok? En la antigüedad tenía adornos de pinturas de los santos, de Jesús, de la Virgen, que decoraban las paredes. Pero cuando llegaron los turcos sacaron todas las imágenes. ¿Quién me dice en el chat por qué los turcos sacaron todas las imágenes del interior de la Basílica de Santa Sofía? A ver, voy a esperar un rato a la pregunta, a ver si me la pueden responder, ¿no? ¿Por qué los turcos sacaron las imágenes del interior de la Basílica de Santa Sofía? Tiene que haber un porqué. Ahora, chicos, vamos con el final, ¿ya? Vamos con el final. El gobierno de Justiniano, el mejor, soportó muchas rebeliones, todas las derrotó, todo bien. Vamos con el final. Jóvenes,
el Imperio Bizantino, no creas que pasó sus 1000 años así sin ningún tipo de problema y todo era paz y amor. No es así, porque muchas veces trataron de invadirla, ¿no? Muchas veces sufrió ataques, pero logró todas sobreponerlas, ¿no? Las cruzadas, rebeliones campesinas, la peste negra, entonces soportó muchísimo. Pero en el año 1453 ya no va a poder soportar ante el ataque de ¿quiénes? De los turcos otomanos. Vamos a ver si por acá tengo el palacio, creo que lo tenía hace rato, no sé si se me habrá borrado. Permítanme, chicos, para poder ver. Ay, chicos, me quiero estirar. Ay, qué cólera, oye, ¿cómo se demora en cargar? Mejor voy a buscar otra pestaña. Ah, no, esto, y encima que no es. Esto tampoco es. Todas las imágenes las tengo abiertas, jóvenes, y la que quiero ahorita no hay. Y yo que soy una renegona, acá, vamos a ponerlo acá. ¿Qué iba a buscar? Ya me olvidé ya. Iba a buscar Constantinopla. No, Palacio de Bizancio. Ojalá que salga. Ajá, me respondieron. A ver. Muy bien. Renzo. Ahorita te respondo, Renzo, con más precisión. Has respondido bastante bien, pero hay que precisar un poco más ahí. A ver, chicos, vamos a ver esta imagen. Ok. En esta imagen, jóvenes, podemos ver lo que fue ¿no? Constantinopla. Ahí está. O que hoy en día se llama Estambul, pero bueno, esta imagen es de la antigüedad, ¿no? De Constantinopla. Ay, qué cólera se fue. Acá está. Está más grande, creo. A ver. Ahí está, ¿ok? Mira qué belleza. Mira qué belleza de lugar. Tiene el hipódromo, ¿no? Al fondo está el hipódromo, el consistorio. ¿Qué más hay? Uy, está en otro idioma. Hay una terma, ¿no? Un lugar termal. La curia del Senado. Ajá. Bien, chicos. Ok, ok. Ya. Como te dije, los bizantinos soportaron muchos ataques, pero en el año 1453 fueron invadidos por los turcos otomanos. Los turcos van a llegar a enfrentarse a el emperador Constantino XI, pero el emperador va a preferir esconderse al interior de Bizancio, creyendo que de esa manera podía pues cansar, ¿no? A los turcos y hacer que se vayan, pues, ¿no? O sea, ¿y por qué el emperador pensaba eso? Porque esta ciudad estaba resguardada por grandes murallas con torres de vigilancia. Para que tú penetres en este lugar era pues bastante difícil. Otros enemigos que habían tratado de hacerlo no tuvieron éxito, porque su sistema de defensa era bastante buena. Como tú puedes ver ahí, mira cómo estaba todo construido, y como el mar está rodeado de mar, es más difícil que te ataquen, pues, ¿no? A menos que sea un ejército poderoso a nivel del mar. Entonces, esa era la ventaja del Imperio Bizantino. El emperador Constantino XI se escondió y dijo, pues, se van a ir, se van a aburrir, una semana se van a ir. Los turcos esperaron 2 o 3 días, y no más. Al ver que el emperador no salía, sacaron su arma secreta, un cañón tan, pero tan pesado, que dicen que lo jalaban 300 bueyes. Esos cañones, ¿no? que trajeron los turcos, lanzaban unas bolas de fuego que no te imaginas. Esas bolas de fuego tan potentes comenzaron a destruir las murallas que defendían la ciudad, y los turcos otomanos entraron. Constantino XI aceptó su derrota y ese año es histórico mundialmente. Es el inicio de la Edad Moderna, es el año en que cae el Imperio Romano Oriental, Constantinopla. Ya no se llama Constantinopla, ahora se llama Estambul.
la basílica transformada en una mezquita. ¿Por qué sacaron las imágenes? Porque los turcos son musulmanes, ellos practican la religión del Islam, y dentro de esa religión se dice que no pueden venerar, admirar la figura humana en el arte, está totalmente prohibido para ellos. En la pintura, en la escultura, no se puede graficar la figura humana ni de la mujer ni del hombre. Justamente de ahí viene pues esta cultura que ellos tienen, en donde las mujeres están cubiertas, ¿no? De la cabeza a los pies, no pueden enseñar su cuerpo, es pecado, es harán, como dicen ellos. Entonces, esa es la respuesta más precisa, ¿no? De por qué sacaron las imágenes de la basílica. La basílica fue transformada en una mezquita. Y por último, y no menos importante, los turcos bloquearon las rutas de comercio, lo cual obligó a los europeos a buscar nuevas rutas comerciales donde sin querer queriendo se descubre América, ¿no? Así fue, ¿no? La palabra parece una palabra tan trivial, sin querer queriendo, pero así fue, ¿no? Cristóbal Colón descubrió América. Como dice Nino Bravo, América, ¿no? Cuando Dios hizo el mundo pensó en América, creo, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Han escuchado la canción de Nino Bravo o no han escuchado, chicos? ¿O cuál has escuchado tú? Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre, ¿no? ¿O no han escuchado esas canciones? ¿Qué escuchan ustedes? El Conejo Malo, seguro, ¿no? No me digas, ¿ah? No me digas que escuchas El Conejo Malo, esas canciones tan perturbadoras, porque no. En mi clase no lo acepto, ¿ok? A ver, vamos con los musulmanes, ¿ok? Dejemos a los bizantinos, llegó su final en el año 1453 y vamos con otro imperio, ¿ok? ¿Cómo que faraón? ¿Qué grupo es faraón, Vergara? ¿No, grupo faraón, cantante faraón o qué faraón? ¿De qué me están hablando, chicos, por favor? Yo soy un poco vieja ya, ya no sé las palabras modernas, no las sé. Ay, a ver, esto me interesa. A ver, vamos a ver qué dicen. Preguntas, comentarios, quejas. Am, Justo si escuchas Bad Bunny, Noemí. Ah, Bad Bunny. Ah, ya. ¿Qué será Faraón? Será una canción, me imagino, ¿no? Ya, bacán, una canción Faraón, ya. Ok, ok. Se pasan ustedes. Ok, gustos son gustos. Vamos con la clase, porque no quiero hacer más comentarios hirientes acerca de esa música. No quiero destruir tu gusto musical, por favor. Así que mejor lo dejamos ahí. Ah, Faraón es un reggaetonero peruano. Ah, no lo sabía, ¿no? No sabía. Ah, ya, ya, ya. Ah, ok, ok, ok. Éxitos, entonces, éxitos para el reggaetonero peruano, que le vaya bien, que modere sus letras nada más, que los modere, no sean tan letras así tan, ¿no? Arrebatadas, por favor. Todo tranqui, suavecito nada más, ¿no? Ya, no me distraigan, chicos, con esas cosas. Vamos con los musulmanes. A ver, decir musulmán, árabe o islamista no es lo mismo. Ten cuidado, ¿ok? Puedes ofender a alguien. Decir árabe simplemente hace referencia a alguien que nació en Arabia, así como peruano nació en Perú o chileno en Chile. Musulmán es aquel que profesa el Islam, que es una religión más, al igual que la católica, la evangélica o cualquier otra. No hay problema. Decir islamista es hablar de un término ya radical, problemas, porque el islamista acá en el mundo occidental se le ve como un terrorista, como aquellos grupos que buscan establecer estados teocráticos, donde todo se rija por medio de su religión que es muy cerrada, por cierto, ¿no? Entonces, ese tipo de grupos existen en Oriente y son grupos que se consideran como terroristas. No digo que lo sean, sino que son considerados así porque son radicales y porque buscan, pues, mediante las armas, hacer que sus intereses lleguen, ¿no? Entonces, tema aparte ya, feo tema, ¿ok? Los musulmanes o los árabes, porque todavía no eran musulmanes, los árabes estaban diseminados por el desierto de Arabia y conformaban tribus. Esas tribus
se dedicaban al pastoreo, a la ganadería y al comercio. En el desierto, con sus camellos de 2 jorobas y de 3 jorobas, comercializaban por todo el desierto, ¿no? Llevaban mercaderías, así eran los árabes. Todos los árabes iban a la Meca porque era un lugar de mucho comercio y porque ahí encontraban una piedra negra que tú estás viendo ahí, que era la Kaaba. Según la tradición de los árabes, esa piedra negra había caído del cielo, imagínense, ¿no? Que caiga del cielo y que te caiga encima. Uf, bueno, cayó del cielo siendo blanca, pero con el pecado de los hombres se volvió negra. O sea que los negros lo relacionan con lo malo, ¿no? Qué terrible, ¿no? ¿Qué culpa tiene el color negrito de ser negro, ¿no? Relacionarlo con lo malo, con el pecado, ¿no? Pero bueno, entonces todos veneraban esta piedra negra y todos iban a la Meca porque ahí se encontraba y porque en la Meca era un lugar de mucho comercio. Lo que te acabo de decir hasta ahorita es la época en que los árabes todavía no conocían a Mahoma. ¿Por qué? Porque no nacía, pues, todavía no nacía, ¿ok? Mahoma va a nacer en el año 570 de una tribu comercial llamada Coreishitas, que eran de la Meca. Pero Mahoma no era rico, ¿ah? Al contrario, Mahoma era pobre y hasta donde recuerdo era huérfano. Toda su vida se la pasó en el desierto comercializando, porque Mahoma era como un comerciante, ¿no? Caravanero. Un día su vida cambió porque se casó con una mujer rica, una viuda rica, y Mahoma pues ascendió y se convirtió en un hombre rico, pues, ¿no? Un hombre riquísimo. Y comenzó a viajar. Dejó el desierto así, todo así que andaba sucio ahí comercializando, y se fue a viajar por el mundo. Se fue a Alejandría, se fue a Bagdad, a Siria, hasta Bizancio llegó. Y Mahoma se da cuenta de algo. ¿Por qué en esos lugares, Bizancio, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué ahí son ricos, hay tanto progreso, ¿no? ¿Y por qué en la Meca son pobres, atrasados? ¿Por qué? Entonces Mahoma se da cuenta que el punto de diferencia es la religión. En Bizancio son monoteístas, en la Meca son politeístas. La religión es la que unifica a la gente. Y cuando todos están integrados bajo una misma fe, todos van en el mismo camino, ¿no? Buscan el progreso de manera pues uniforme para todo el sector dominante, obviamente. En cambio, en la Meca, al ser cada uno pues de una religión distinta, todos se enfrentan, cada uno por su lado, y así el progreso nunca se va a dar. Entonces Mahoma dice, voy a crear una religión que logre integrar a todos y que sea monoteísta, pues no una sola religión. Así vamos a lograr la unidad política y también el éxito comercial, porque yo soy un rico comerciante y eso es lo que a mí me interesa. Entonces Mahoma, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Va a crear el Islam. ¿Y cómo así, profesora? ¿Qué creatividad tenía Mahoma? No era creativo, no era creativo, porque lo que hizo fue copiarse. Se copió del judaísmo y se copió del cristianismo. ¿Cómo así, profesora? Lo que pasa es que Mahoma, cuando era comerciante en el desierto, él conocía a muchos viajeros que pasaban por el desierto, y esos viajeros le contaban acerca de Moisés, acerca del rey David, del rey Salomón, de Jesús, ¿no? De todos los personajes bíblicos, ¿no? Y Mahoma escuchaba y le gustaban mucho esas historias, conocía mucho de eso. Y cuando crea el Islam, simplemente copió, ¿no? Del judaísmo, del cristianismo, y ya está, creó el Islam. Por eso que en el Corán, si tú lo leyeras, verías que se menciona a Jesús, se menciona a Moisés, como profetas, ¿no? Como profetas, porque a Jesús no lo van a considerar como hijo de Alá, obviamente no. A Jesús lo consideran como un profeta más. Jóvenes, esa es la verdad. Ahora, lo que te diría un musulmán, lo que te diría es lo siguiente, que Mahoma comenzó a predicar en torno a Alá porque él fue elegido como el profeta de Alá. ¿Y cómo así? ¿Quién lo eligió? La revelación del arcángel Gabriel. Este arcángel se le presentaba a Mahoma cuando Mahoma dormía, ¿no? Así cuenta, ¿no? Mahoma estaba durmiendo y, ¿no? Roncando Mahoma, y se le aparecía el arcángel, y dice que lo transportaba a lugares, ¿no? Donde le hacía ver, ¿no? Mira, es el Dios único, es Alá, tú vas a ser el profeta,
anda, predica, dile al pueblo que deje la idolatría, porque el día del juicio final ya está pronto a llegar. Entonces, esas revelaciones, según Mahoma, se le presentaron toda su vida hasta que murió. Entonces, chicos, Mahoma comienza a predicar, muy obediente, él comienza a predicar en la Meca, y lo botan a patadas. A Mahoma lo van a botar, pero para matarlo. O sea que Mahoma va a tener que escapar. El año 622 de la Meca se escapa a Yatrif, una ciudad que luego se va a llamar Medina. Para los árabes musulmanes, este es tan importante este hecho que marca el año 1 de su calendario. Es una fecha que ellos celebran, es algo importante para ellos. La égira lo llaman, ¿ya? A la huida de Mahoma. Luego Mahoma va a convertir a Yatrif al Islam. ¿Tú has escuchado el dicho, nadie es profeta en su tierra? ¿Has escuchado? Ese dicho para Mahoma, pues. Nadie es profeta en su tierra. En la Meca lo votaron. En Yatrif, Mahoma pudo convertirla al Islam. Jóvenes, Mahoma en el año 630 regresa a la Meca y la convierte al Islam. Profesora, ¿eso significa que Mahoma cuando regresó a la Meca ya no lo votaron, ya lo aceptaron? No exactamente. Cuando Mahoma regresa a la Meca, regresa con un ejército poderoso y la convierte porque la convierte, a las malas o a las malas. Así que la convirtió, ¿ok? Así que Mahoma logró convertir a la Meca. Mahoma muere en el año 632 y los sucesores que van a heredar el cargo son los califas. Los primeros califas son de su familia, ¿ya? Hace rato me preguntaron si Mahoma tuvo descendencia y por supuesto que la tuvo. Dentro de esta descendencia vamos a encontrar a los primeros califas, Omar, Uthman, Abu Bakr y Ali, ¿ya? Son los primeros califas que van a comenzar con la expansión de la religión musulmana. Vamos a ver si por acá tengo el mapa. No, este es el mapa solamente de los árabes. Creo que acá está. ¿Dónde está el mapa? Yo quiero el mapa. Ya acá está. Acá se puede ver. Chicos, lo que está de color verde es lo que Mahoma conquistó, Medina y la Meca. Lo que está de color amarillo es lo que la dinastía ortodoxa va a lograr conquistar, ¿ya? Lo que está de amarillo. Y lo que está de color morado es lo que la dinastía Omeya va a lograr conquistar. Y todo esto en conjunto es la máxima expansión territorial del Islam. Parte de África, parte de Asia y también una parte de Europa. ¿Cuál parte, profesora? La parte de la península ibérica. No sé si lo sabías o recién te enteras, pero los musulmanes penetraron en Europa por la península ibérica en el siglo VIII y van a permanecer ahí hasta el siglo XV. Desde que los musulmanes llegaron a la península ibérica, los españoles van a comenzar su lucha por su reconquista, ¿no? La famosa lucha por la reconquista. Y van a haber muchos enfrentamientos durante todos esos siglos, hasta que en el siglo XV Fernando e Isabel se casaron, no por amor, o quién sabe, ¿no? De repente también, pero bueno, hasta donde sabemos fue por interés, para unir sus ejércitos y de esa manera expulsar a los árabes, y lo van a lograr en la famosa batalla de Granada, año 1492, ¿ok? Así que acá ya te mostré la máxima expansión de los musulmanes, ¿ok? Con Omar, bueno, con Mahoma, luego con los ortodoxos y luego con los omeyas. Volvamos. Jóvenes, entonces ahí tenemos a los califatos ortodoxo, omeya y abasida. Jóvenes, en el califato abasida lo que vamos a encontrar es apogeo cultural, apoyo del arte, de la ciencia, la literatura, ¿no? Con el famoso califa Harun al-Rashid, ¿ya? Es el califa más sobresaliente dentro de los abasidas. Hablando, jóvenes, de los ortodoxos, antes que me olvide, dentro de los ortodoxos, de los 4 califas, al último califa llamado Ali lo van a asesinar. Y eso va a traer, jóvenes, el divisionismo de los musulmanes en 2 grandes grupos. Por un lado, los sunitas y por otro lado, los chiitas. Profesora, ¿cuál es la diferencia entre sunitas y chiitas?
Los sunitas son aquellos que van a plantear que el cargo del califa tiene que elegirlo la suma. ¿Qué cosa es la suma? La comunidad de creyentes. O sea, el cargo del califa tiene que ser un cargo electivo por la comunidad. Mientras que los chiitas, ellos dicen que el cargo no tiene que ser electivo, tiene que ser hereditario. Entonces, ahí está la principal diferencia de estos dos grupos que hasta el día de hoy se mantienen divididos, pero los sunitas conforman la mayoría, ¿ok? El califa es el jefe político religioso, el visir es el primer ministro y el valí es el gobernador de la provincia. El Corán es su libro sagrado, significa recitación. Mahoma no lo escribió, ¿ah? Mahoma no lo escribió. El Corán se va a escribir en el califato de Uthman y contiene la palabra de Mahoma que fue revelada por el arcángel Gabriel. Los pilares que todo musulmán cumple es rezar 5 veces al día mirando a la Meca, la fe, que es muy los musulmanes son muy fanáticos de la fe, la limosna para los pobres, el mes de Ramadán es un mes que ellos celebran, lo ayunan, ¿no? Y una vez en tu vida, hayas nacido donde hayas nacido, tienes que ir a la Meca a peregrinar, ¿no? A conocerla. El yihad es la guerra santa para convertir a los infieles a la religión verdadera, que es el Islam. Para ellos, en términos bonitos, es la defensa de la religión, pero realmente es una guerra santa que ellos inician para propagar la religión que es el Islam. Culturalmente, los árabes también jóvenes son muy sobresalientes. En literatura tienen una obra anónima que es Las Mil y Una Noches, donde hablan de la lámpara mágica con Aladino, de Alí Baba y los 40 ladrones, y son puras historias así exóticas, de riquezas, de aventuras, de héroes, ¿no? Preciosas, ¿ya? Que te recomiendo que lo leas, ¿ok? Para despejar un poquito la mente. Son historias que te atrapan. Te lo digo porque yo lo he leído, obviamente, ¿no? Te atrapan. Ellos son los precursores del álgebra, lo llamaban al-Khwarizmi, también son los precursores de la química con la alquimia. Pura infidelidad en ese libro. En Las Mil y Una Noches. ¿Por qué recordar esa parte? Sin comentarios, sin comentarios. Yo hago referencia a las aventuras, a las riquezas, a los personajes que aparecen, ¿no? Que encuentran lugares lejanos, pasan por peligros, logran salvarse, ¿no? Y acá me dice pura infidelidad. Ricardo, ¿tienes algún problema, Ricardo? Desahógate, por favor, ¿ah? No, deja eso atrás. Ok, chicos, dejemos a los musulmanes. Ahí tenemos la cúpula de la roca, ok. Es un lugar, una mezquita destacada de los musulmanes, lugar de culto, porque en las mezquitas de los musulmanes nadie hace misa, solamente entran a orar, a orar, ¿no? A hacer culto, y tienes que entrar lo más limpio que puedas estar. Te lavas los pies, te lavas la cara, te cambias de ropa, entras pulcro, impoluto, tienes que entrar a este lugar porque es un lugar que ellos así lo tratan, o sea, ¿no? Es parte de sus reglas, o sea, cochino no vas a ir, ¿no? Con tus pies cochinos no vas a ir a entrar a la mezquita, por favor, qué falta de respeto sería. ¿Ok? A ningún lugar en sí, ¿no? A ningún lugar. ¿A qué lugar vas a ir cochino? A ningún lugar, pues, ¿no? Pero la mezquita tienes que tener ese respeto. El feudalismo es un sistema político, económico, social, cultural también, que se va a establecer en Europa occidental, especialmente en Francia, porque ahí va a surgir, ¿ok? Y este sistema político, social, cultural, económico se sustenta en dos pilares. Sin estos pilares no hay feudalismo, así que tienes que tomarlos totalmente en cuenta. Propiedad y usufructo de la tierra. Tienes que poseer la tierra y tienes que ponerla a trabajar, ¿ok? Y las relaciones de dependencia personal te lo voy a contar después. En cuanto a las causas del feudalismo, tenemos la desintegración del Imperio Carolingio. Profesora, ¿cómo es eso? Recuerda que cuando el Imperio Carolingio se desintegró, los reyes ya no tuvieron el gran poder de Carlomagno o hasta de Ludovico Pío, por último, ya no.
Carlos el Calvo, Luis el Germánico y Lotario van a ser reyes disminuidos, debilitados. Quienes van a tener más poder que ellos son los señores locales, que se van a convertir en los señores feudales. Ellos sí van a tener mucho poder, totalmente autónomos. Su feudo era como su reino. Ellos podían hacer lo que quisieran, acuñar monedas, dictar sus leyes, emplear castigos, cobrar impuestos, maltratar a sus siervos, tenían sus ejércitos personales, su propio castillo, su feudo tenía su iglesia, tenía su río, tenía bosques, molino, puente, tierras, o sea, todos jóvenes. Así que los señores feudales van a gobernar su feudo como si fuera su reino, sin tener, tener que estar subordinados al rey. Obviamente que el rey es rey, nadie lo va a mandar, nadie le va a enfrentarse a él. El rey es rey, pero si hablamos de poder, los señores feudales tenían total autonomía para poder ejercer su gobierno en su feudo como quisieran. Otra causa, chicos, son las invasiones bárbaras del siglo IX. ¿Qué invasiones? Vamos a ver acá, ¿ya? Vamos a ver qué invasiones son. Ya no son los vándalos, por si acaso, vándalos, sarracenos, bueno, mejor dicho, vándalos, godos, ¿no? Ya no. Ahora son otros invasores que están acá. A ver. Lo que está de color morado, lo conoces, ¿verdad? Es la península escandinava. Ahí está Dinamarca, ahí está Suecia, ¿ok? Y este lugar, Dinamarca, Suecia, Noruega, de ahí provenían los normandos. Normandos que significa hombres del norte, o si quieres también llámalos vikingos, ¿ok? Los que provienen de la parte que está de color melón, ¿no? Naranja, ellos, ¿quiénes son? Ellos son los sarracenos, ¿ya? ¿Quiénes son los sarracenos, profesora? Ellos son piratas que van a entrar en Europa a saquear, a robar. Y por último, los que están de color verde, ¿ok? Ellos son los húngaros, ¿ya? Estos pueblos jóvenes, estos pueblos van a ser invasores. ¿Dónde van a invadir, profesora? En Europa Occidental, principalmente en Francia. Van a atacar principalmente las costas, ¿no? Al menos los sarracenos, ellos atacaban principalmente las costas. Los vikingos y los húngaros, ya ellos atacaban también por otros frentes. Lo que va a pasar, jóvenes, acá, es que estos pueblos van a obligar a los campesinos a buscar refugio en los señores feudales, pues. Tú harías lo mismo. Imagínate que tú eres un campesino con tu esposa y tienes 12 hijos. Y los vikingos están pues haciendo saqueos en diferentes ciudades y tienes la amenaza de que también puedan atacarte, ¿no? Entonces lo que tú vas a hacer es ir a un señor feudal y pedirle protección. Y el señor feudal te va a proteger, te va a decir, ven con toda tu familia a mi feudo, acá no te va a pasar nada, tengo mis grandes murallas, tengo mis ejércitos personales, así que ven, pero a cambio te va a pedir algo que no sé si tú le vas a dar. Primero quiero saber qué te va a pedir, ¿sí o no? Bueno, lo que te va a pedir son tus tierras. Como campesino, tú tienes tierras. Son pequeñitas, pero tienes tierras. Y tú la vas a entregar al señor feudal a cambio de protección. Así como tú, van a haber miles de campesinos que van a hacer exactamente lo mismo. Y al señor feudal le va a convenir, pero no te imaginas cuánto. Porque gracias a esto, el señor feudal aumenta sus territorios. Todas las tierras que tú le vas a entregar hacen que su feudo crezca y crezca más. Y además, desde que tú buscas la protección de él, tú te vas a convertir en su siervo, vas a convertirte en parte de su propiedad. Entonces, acá los que van a ganar son los señores feudales, que gracias a las invasiones del siglo IX, ellos van a lograr consolidarse, ¿no? Y el feudalismo se va a consolidar. Políticamente, como te dije, está fragmentado en múltiples soberanías. Recuerda que los señores feudales tienen su feudo y gobiernan como si se tratara de sus reinos, pueden hacer lo que quieran. La economía se vuelve rural
porque el feudalismo se basa en el campo, ¿no? Pesca, agricultura, ganadería, son las actividades que van a predominar. La vida va a ser rural y la vida urbana, si bien es cierto, no desaparece, pero sí disminuye notablemente. O sea, en la ciudad, ¿quiénes van a vivir? Muy pocos, ¿no? Ejerciendo un pequeño comercio, algunos oficios nada más. La economía en el feudo es cerrado. ¿Qué significa, profesora? Que lo que produce el feudo solamente abastece al feudo, por lo tanto no hay para comercializar. Eso es una economía cerrada de autoabastecimiento o también llamada autarquía. Las actividades son agropecuarias y como no hay comercio, tampoco hay moneda, pues, ¿no? Entonces también se reduce la moneda, se reduce el comercio y también las ciudades también bastante abandonadas. Muy bien, jóvenes, vamos a ver ahora la sociedad. Esta sociedad se basa en estamentos, ¿no? En grupos o estamentos. Como tú puedes ver, ¿no? Tienes a la nobleza, que son los bellatores. ¿Quiénes son los bellatores? Son los nobles que se dedican a la defensa, ¿no? De todo el territorio. Tienes a los bellatores, que son los que conforman el clero. Se dedican a la oración para la salvación de todas las almas. Y tienes a los laboradores, que son el pueblo. Acá tienes dos grupos, a los campesinos y a los comerciantes. De los comerciantes vamos a hablar después, ¿ok? Y de los campesinos vamos a hacer una diferencia. Los colonos o villanos son campesinos libres que entraban al feudo, trabajaban y les pagaban su día y se regresaban a las villas donde ellos vivían. Entonces son libres. Pueden entrar del feudo, pueden salir, no están sujetos al señor feudal, solamente trabajan. Mientras que el siervo, ese es como un esclavo medieval, porque él es propiedad del señor feudal. Por lo tanto, le van a cobrar impuestos, lo van a castigar, tiene que cumplir con obligaciones, no puede salir del feudo, entre otras cosas. ¿Ok? Una cosa más. En la Edad Media predomina la escolástica. Es la forma de pensamiento en donde la fe se pone por encima de la razón. Los textos dicen que la escolástica es como explicar lo divino por medio de la razón. Pero eso es imposible, jóvenes. Tú no puedes explicar lo divino por medio de la razón. A ver, un ejemplo. ¿Podrías explicarme de qué manera, si tú le pides a Santa Rosa de Lima que ingreses a San Marcos, de qué manera ella te va a dar el ingreso? O sea, la escolástica, esa era su esencia, ¿no? Que explicar las cosas divinas por medio de la razón, pero eso no se puede. Entonces lo que vas a terminar dándote cuenta es que en realidad la escolástica es el predominio de la fe por encima de la razón, pues eso es lo que realmente es. Y tiene también, pues, ¿no? Relación con la filosofía griega, porque la escolástica tiene las ideas de Aristóteles, el filósofo griego. Vamos con el feudo, chicos, ¿ya? Para poder ir con las relaciones y terminar con esto. Vamos a ver, vamos a poner acá, creo que por acá lo tenía, o lo vamos a buscar. Esto no es, esto de acá. Esto lo voy a dejar para mi clase después, chicos. Tengo a las 6:40, tengo otra clase, chicos. Y por eso es que no cierro las imágenes. Si no, yo lo hubiera cerrado, pero por eso no las cierro. ¡Ay! Ya, lo regresé. Bueno, lo había cerrado, lo voy a poner otra vez, chicos, para buscar las partes de un feudo, que tienes que reconocer, ¿eh? Primero te voy diciendo que un feudo es enorme, chicos. Un feudo podía ser del tamaño de todo un distrito, como una provincia, muy grande. Los feudos eran enormes. Al interior de un feudo tú encontrabas todo. Solamente faltaba una universidad y ya tenías todo, ¿ok? Era pues enorme. Vamos a ver si esta imagen sirve. No sirve, está muy pequeño. Necesitamos algo más completo. Había una por acá que era, esta de acá es la más completa. A ver, ¿esta qué tal es? Porque anteriormente vi la otra, pero está muy chiquita. Esta de acá entonces. Vamos a ver si puede crecerse más grande para verlo mejor.
Ya, hasta ahí, está mejor. Jóvenes, dentro del feudo, tú vas a encontrar el castillo del señor, que está por allá a lo lejos. Donde está mi cursor, ahí está el castillo del señor. Vas a encontrar la iglesia, porque recuerda que en el medioevo la gente es muy religiosa. Vas a encontrar los bosques para que puedan talar, sacar madera. Vas a encontrar un puente para cruzar el río. En ese río vas a pescar, de ahí sacas el agua para la agricultura, ¿no? Entonces, ahí está. Vas a encontrar un molino para poder moler el grano, el trigo. Y jóvenes, entre todos estos elementos, hay dos que tú tienes que saber identificar muy bien. Las tierras, que son para los campesinos libres y también para los siervos, son los mansos. Los mansos son las tierras para los campesinos, ya sean libres o también, ¿no? Siervos, son los mansos. Y las tierras que son del señor feudal se llaman reservas. En esas reservas, quien las va a cultivar son sus siervos, mediante el pago de sus obligaciones. Una de ellas era la famosa corbia, ¿no? Mediante la cual el siervo tenía que, pues, trabajar gratuitamente en las tierras de su señor. Muy bien. Una vez, chicos, que hemos visto eso, ahora vamos con lo último, el vasallaje. El vasallaje es una ceremonia, es un sistema contractual, ya que esto es un contrato. Mira, y te lo digo porque fue una pregunta de examen. Esto es un contrato entre el señor feudal y su vasallo. Este vasallo, que también es un noble, ¿ya? También es un noble, por eso que es una relación horizontal. Esto es horizontal porque ambos son nobles. Este noble se va a unir a este señor a través de la ceremonia del vasallaje, en donde vamos a encontrar dos momentos. En el primer momento, que se llama homenaje, este vasallo se inclina al señor, lo toma de las manos y le dice, ¿no? Que a partir de ahora me convierto en vuestro hombre, voy a serle leal en todo, ¿no? Entonces, eso es el homenaje. Y la segunda parte es la investidura, en donde el señor acepta al vasallo como su hombre y le entrega un beneficio. Ese beneficio puede ser un título, ese beneficio puede ser un feudo. El señor se lo entrega a su vasallo y eso es la investidura. Esta relación, jóvenes, tiene obligaciones. El señor tiene que proteger a su vasallo y tiene que darle un beneficio o un feudo. Y el vasallo a su señor le debe auxilium y concilium. El auxilium hace referencia a protección militar. Si el señor feudal se va a una guerra, como las cruzadas, por ejemplo, el vasallo tiene que ir con él. A cualquier justa, a cualquier torneo, a cualquier guerra, el vasallo tiene que acompañarlo. Pero además también tiene que darle consejo político. Si el señor necesita algún tipo de consejo, el vasallo tiene que proporcionárselo. Auxilium y concilium son los dos, ¿no? Digamos que servicios que el vasallo le va a dar al señor, y el señor le da protección y también le da un beneficio o un feudo. La relación de la servidumbre es vertical, porque acá estamos ante un señor y un campesino. Este campesino, que se convierte en siervo del señor, pasa a ser de su propiedad. Por lo tanto, el señor lo puede castigar, lo puede cobrar impuestos, le puede cobrar obligaciones, le puede, pues, no sé, costumbres como la prima nocta. Cuando el campesino se casaba, la primera noche de la esposa la pasaba con el señor feudal. Imagínate qué terrible esas costumbres que gracias a Dios se han erradicado, ¿no? Qué primera noche ni qué nada, ¿no? Pero así era, pues, parte de las costumbres dentro de estas relaciones entre el señor feudal y su siervo. Se acabó, chicos. Vamos con el renacimiento urbano comercial. Entre el siglo XI y el siglo XIII, Europa va a pasar por un proceso donde las ciudades vuelven a
recobrar la importancia que tuvieron en la edad antigua, ¿ya? Porque en la edad antigua las ciudades fueron muy importantes, ¿no? Las ciudades romanas eran, pues, las de daban la hora, ¿no? Y las ciudades griegas también, las famosas polis. Entonces ahora se van a comenzar a recuperar. Tras varios siglos se recuperan y por lo tanto también las actividades propias de la ciudad, como son el comercio, las finanzas, ¿no? La banca y los oficios. Como se desarrolla el comercio, entonces vamos a ver que aparece un nuevo sector social, que es la burguesía. Profesora, ¿por qué le llamaban burguesía? Porque ellos eran los habitantes de los burgos. Profesora, ¿y qué eran los burgos? Los burgos eran como se les llamaba a las ciudades a fines de la Edad Media, que como puedes ver en la imagen, ese es el prototipo de ¿no? De un burgo en la Edad Media, que tiene pues sus murallas, y al interior están las viviendas, hay un ayuntamiento que era como un local comunal donde todos se reunían a reuniones públicas, ¿no? Hay una plaza, un mercado, donde es un lugar también así abierto, ¿no? Donde todos pueden estar ahí. Hay una iglesia, ¿no? Una catedral, porque hay mucha religiosidad, y las grandes murallas, tanto internas como externas. Entonces, ese era el modelo de una ciudad en la Edad Media, y el habitante del burgo es el burgués. ¿El burgués a qué se dedica? Al comercio, a las finanzas, a los negocios o a los oficios también. Muy bien. ¿Cuáles son las causas del renacimiento urbano comercial? La revolución agrícola medieval, chicos. Esta revolución agrícola medieval va a incluir técnicas nuevas en la agricultura, como la que vamos a ver por acá. Vamos a ver dónde estaba. No, ahorita lo vamos a ver. Esto no, esto ya lo vimos, esto todavía, esto, uy, qué cólera, chicos. Tantas imágenes tengo y ninguna es. Ah, voy a renegar. Ya estoy renegando ya. Bueno, entonces voy a ponerlo. No sé qué le pasó a la imagen. Estaba ahí y ya la imagen se borró. Sistema trienal. Ya, va a salir, va a salir. Se llama sistema de rotación trienal, pero sí se entiende. Ahí. Bueno, se ve la imagen más o menos. Más grandes, jóvenes, ya, pero sí lo van a entender. Tú tienes una tierra y lo vas a dividir en tres partes, ¿ya? Acá creo que hay otra imagen. Ay, pero todas son chiquitas, porque no sé por qué no pueden salir más grandes. Cólera. Bueno, entonces, tú tienes un pedazo de tierra y lo divides en tres partes. En una parte cultivas trigo, en la otra parte leguminosas y en la otra parte no cultivas nada. A esa parte donde no cultivas nada lo vas a llamar barbecho. ¿Y por qué no cultivas nada? Porque estás dejando que esa tierra descanse para que recupere sus nutrientes. Al siguiente año cambias la parte de barbecho, ahora cultivas trigo. La parte de leguminosas, bueno, sigues cultivando leguminosas, ¿no? Y en la parte donde estaba el trigo, lo dejas descansando. Y al siguiente año haces lo mismo con la parte de las leguminosas. Y así vas haciendo que la tierra descanse ¿no? Por periodos, por partes, ¿no? Entonces, ese es el sistema de rotación trienal que va a ser efectivo porque de esa manera va a haber, ¿no? Mayor rentabilidad agrícola. También aumentó la población durante estos siglos debido a mejores climas. Recuerda que en el siglo IV, siglo V, VI, VII, VIII, hubo pues baja de la temperatura, ¿no? Entonces, eso de ahí trajo tiempos de hambre, pero ahora no, ¿no? En el siglo XI, XII, XIII había mejores climas, hasta el siglo XIV, que va a empezar otra vez la pequeña edad glaciar, ¿ok? Así que hubo un aumento demográfico ante los mejores climas y la revolución agrícola que hubo. El comercio se reactivó, como ya dijimos, y aparecen los burgos, ¿no? Como te decía, eran ciudades donde vivían los burgueses, y algunos burgos más importantes de aquellos tiempos fueron Luxemburgo, Hamburgo,
Brandeburgo, Ekaterimburgo, entre otros más, porque seguro que te has dado cuenta que en Europa hay ciudades que terminan en burgo. ¿Te has dado cuenta o no? Imagino que sí. ¿Y de dónde viene ese nombre? De estos siglos, pues, ¿no? En Edad Media, donde los burgos eran las ciudades. El gremio es la asociación de artesanos de un mismo oficio. Por ejemplo, los barberos. Todos los barberos se unen en el gremio de los barberos para poder dejar en claro cuáles son las reglas del oficio. Regla número 1, todos cobramos lo mismo por cada corte. Corte de mujer, 20 soles, corte de hombre, 30 soles. Todos tenemos el mismo horario. Entramos 8 de la mañana, salimos 5 de la tarde. Todos tenemos las mismas técnicas, cerquillo, corte militar y bueno, ya está, las mismas técnicas. Nadie puede irrumpir, no ser desleal a las reglas. ¿Qué pasaría si hay un artesano, o mejor dicho, si hay un miembro del gremio que viola las reglas? Y en lugar de cobrar 20 soles por corte de dama, cobra 15 soles. Lo pueden expulsar del gremio y ya no podía seguir ejerciendo su oficio. Era pues totalmente, ya se le negaba esa ¿no? Libertad. ¿Ok? La banca aparece para hacer préstamos, ¿no? A los comerciantes que van a solicitar créditos para poder invertir en sus negocios de comercio. Estamos hablando de cada vez más grandes, ¿no? Sumas de dinero que se van a prestar con mayores intereses, y eso hace que la banca con el tiempo se convierta en uno de los negocios más prósperos, ¿no? En Europa, hasta que se consolidan totalmente pues en el siglo XVIII, ¿no? Que ya aparece pues un sistema financiero totalmente consolidado con las revoluciones industriales. Las universidades eran lugares que funcionaban al interior de los conventos, ¿no? Así fue al principio, y surgieron de las escuelas palatinas, que eran para la nobleza, porque las universidades en principio eran solamente para gente noble, no para el pueblo, ¿no? Entonces, las universidades eran elitistas, de las clases altas, nobles. Solamente se instruían los hombres, las mujeres de ninguna manera, y lo que te enseñaban era derecho, literatura, filosofía, latín, ¿no? Teología, entre otras. Te daban título, sí te daban título, como licenciado, y también existía el bachiller. Pero para asistir a la universidad tenías que ir con sotana, porque tanto los alumnos como los maestros iban vestidos de esa manera, ¿no? Era muy religioso. Universidades más antiguas en Europa: Salamanca en España, Salerno, Bolonia en Italia, Oxford, Cambridge en Inglaterra, ¿no? Y luego aparecieron otras más. Aquí en América, la Universidad San Marcos va a ser la más antigua. En cuanto a las ligas comerciales, jóvenes, mira que este tema es amplio, tiene una cosita tras otra, tras otra, tras otra. En cuanto a las ligas comerciales, vamos a tener las siguientes. A ver. Esto no es. Esto no es. Esto no es. Acá está la ley. Ay, chicos, se supone que tengo abierto esto para que sea más rápido y no es más rápido. Ok. Observa, por favor, con ojos de hormiga, porque se ve un poco pequeña la imagen, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo. Las ligas comerciales son un conjunto de ciudades que se van a agrupar para impulsar el comercio. De esa manera se pueden proteger de las otras competencias y también pueden impulsar su negocio para mejores, ¿no? Tener más ganancias. Las más destacadas eran la Liga Hanseática, que estaba ubicada al norte de Europa. Integraba ciudades alemanas y rusas. Uy, chicos, se me cayó el celular. Lo voy a poner otra vez. Entonces, estaba pues integrada por ciudades alemanas y rusas, y controlaban la ruta del Mar del Norte y el Mar Báltico. Las líneas de que están de color morado te van a señalar la ruta que utilizaban. Otra liga importante, poderosa, era la Liga Veneciana, que está de color rosa, que controlaba la ruta del Mar Mediterráneo. Y la otra, también de italianos, era la Liga Genovesa, de color morado, que controlaba la ruta del Mar del Norte. Entonces, chicos, estas ligas comerciales
van a ser las más importantes, que van a controlar el comercio y las rutas comerciales, y estas ligas van a buscar el apoyo de los reyes. ¿Para qué, profesora? Porque estas ligas lo que necesitan, número uno, es que las ciudades tengan autonomía. Y eso solamente se podría lograr con la autorización de los reyes. Los reyes van a emitir unos documentos llamados fueros o cartas pueblas, donde van a darle autonomía a las ciudades y de esa manera, pues, las ciudades van a poder tener libertad para comercializar. También los burgueses van a buscar tener exoneraciones, ¿no? Y menos trabas, ¿no? Comerciales para que su negocio sea más próspero. Y los reyes también lo van a dar, pero a cambio de, tú entiendes, ¿no? Financiación económica. Los burgueses a los reyes le hacían préstamos de dinero, con lo cual los reyes podían, ¿no? Digamos, impulsar obras, ¿no? Y también recuperar su poder, ¿no? Porque recuerda que durante toda la Edad Media los reyes estuvieron bastante, pues, disminuidos, pero ahora, con el apoyo de la burguesía, los reyes van a cobrar su prestigio con el dinero que los burgueses les van a financiar, ¿no? A través de que reciban ese apoyo para realizar su comercio más prósperamente, ¿ok? Así que eso es parte, ¿no? De lo que corresponde al renacimiento urbano comercial. Y vamos con las cruzadas. Jóvenes, las cruzadas son campañas militares entre los cristianos de Europa y los musulmanes de Oriente. Cuando te digo cristianos, me estoy refiriendo tanto a los católicos como a los ortodoxos, ¿ya? A ambos nos estamos refiriendo, a católicos y también a ortodoxos. ¿Por qué se pelearon? Primero vamos a conocer el pretexto. En el siglo XI, en el año 1076, los turcos selyúcidas van a tomar el lugar más santo de los lugares santos que podían existir en el mundo en aquel entonces, el Santo Sepulcro. ¿Por qué ese lugar era tan santo? Tú sabes, no me decepciones, ¿ah? Porque en ese lugar se colocó el cuerpo de Jesús cuando murió y al tercer día resucitó y se fue a los cielos, ¿verdad? Entonces, para la cristiandad del mundo entero, ese lugar era un lugar santísimo, el lugar más santos de todos los lugares santos. Y no solamente era visitado por cristianos, por judíos o por ortodoxos. Los musulmanes también lo visitaban, porque recuerda que para los musulmanes Jesús también es un profeta importante. Entonces todos lo visitaban. Pero cuando los turcos selyúcidas lo tomaron, hubieron problemas, porque dizque los turcos eran intolerantes. A los cristianos que llegaban los botaban a piedras con insultos. Eso hizo que Bizancio llamara y pidiera apoyo al Papa de Roma y le dijera, ¿no? Ven, danos ayuda porque los turcos han tomado el Santo Sepulcro y nosotros no lo podemos permitir. Por eso es que se van a iniciar estas campañas de las cruzadas, pero como te digo, esto solamente es el pretexto. El verdadero motivo tiene que ver con algo de tipo comercial feudal, ¿ya? ¿Por qué feudal? Porque lo que realmente van a buscar los reyes es expandir el sistema feudal hacia Oriente, donde van a encontrar, pues, se van a encontrar muy buenas tierras. Eso es lo primero. Lo segundo es que la Iglesia Católica necesita recuperar su prestigio. ¿Prestigio de qué? Bueno, pues la Iglesia Católica perdía fieles porque la Iglesia Ortodoxa también era una iglesia bastante importante. Y además, también tienes a la religión musulmana, que cada vez se expandía más y tenía más creyentes. Entonces, la Iglesia Católica tenía que hacer algo para reafirmar su poder y recuperar su prestigio. Y por eso va a impulsar las cruzadas. La Iglesia Católica va a participar totalmente de las cruzadas. Hubo un aumento demográfico de la población, como ya lo indicamos hace un momento, y los europeos van a tener la necesidad de abrir nuevas rutas comerciales. Jóvenes, quizá esta parte se contradice con lo que comúnmente se sabe
acerca de las rutas comerciales que Europa va a impulsar, ¿no? Donde se descubre América, ¿no? O sea, los turcos otomanos tomaron Constantinopla en el año 1453. Y sabemos nosotros que bloquearon las rutas y por eso los europeos comenzaron en la búsqueda de nuevas rutas comerciales. Eso, jóvenes, no es totalmente tan cierto, porque los europeos desde antes ya habían comenzado a tener la necesidad de buscar nuevas rutas comerciales. O sea, no es como tú lo escuchas, ¿no? Que tomaron Constantinopla y comenzaron los viajes de expedición. No, ya desde antes los europeos habían comenzado con esas travesías, ¿no? Desde el siglo XI, XII, XIII, eso se había comenzado a dar. Un personaje importante de la Iglesia Católica que va a impulsar las cruzadas es el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont, en Francia, donde él insta al pueblo, a la gente, a que dejen todo lo que tengan y que vayan a recuperar el Santo Sepulcro. Pero para que Dios sepa quiénes son su pueblo, todos tienen que tener una cruz en el pecho. Y la gente, ante ese discurso tan, pero tan así, lleno de fanatismo, ¿no? La gente va a comenzar a dejar todo lo que tenían, van a vender todo lo poco que tenían, van a pegarse, ahí coserse una cruz de tela en el pecho, y de ahí nace el nombre de cruzados. De las 8 campañas, solamente 2 son las importantes. La primera campaña de tipo señorial, porque esa es la única que va a triunfar, jóvenes, no te vayas a confundir en tu examen. Si te dicen primera campaña popular, esa fue un fracaso. Todos los 50.000 cristianos que eran gente pobre, fueron exterminados por los turcos en Nicea. Así que eso fue un total fracaso. Lo que fue un éxito fue la cruzada señorial, ¿ok? En la tercera cruzada es importante porque van a participar los 3 reyes de Europa. 2 de ellos eran muy amiguis y el otro no. Bueno, a ver, si no es, seguro que me estás entendiendo, ¿verdad? Ricardo Corazón de León y Francisco, Felipe II Augusto eran amiguis, ¿ok? Amiguis. Y Federico Barbarroja también participó. Federico Barbarroja y Felipe II Augusto murieron, así que el único que quedó vivo fue Ricardo Corazón de León, que va a llegar hasta el Santo Sepulcro, ¿no? Y se va a batir a duelo con el sultán Saladín. ¿Te imaginas lo que fue eso, chicos? ¿Ustedes sí imaginan lo que fue eso verdaderamente? El sultán Saladín con el Ricardo Corazón de León en un duelo a vida o muerte con su espada, que ¿no? Fue un empate. Así que Ricardo Corazón de León demostró, ¿no?, su valentía, ¿no? Y el sultán Saladín dijo, tú caerme bien, ¿no? Ser muy bueno con la espada, ¿no? Así que le permitió a Ricardo Corazón de León y a todos sus peregrinos ingresar en el Santo Sepulcro para peregrinar, para orar, sin atacarlos. Ese fue el famoso pacto de Siria que se dio con este duelo que hubo entre ellos, ¿ok? Los demás, chicos, las demás campañas, los cruzadas fueron un fracaso. Todo fue un fracaso. Consecuencias, el comercio se reactiva, entre tanto ir, venir, el comercio se reactiva, y los más favorecidos con esto fueron los italianos, que van a volverse inmensamente ricos, ¿no?, de todo este comercio, y es ahí donde las ciudades de Milán, Génova, Venecia, Roma, se van a volver tan, pero tan ricas que ahí va a surgir el humanismo y el renacimiento. Hay un contacto cultural entre Oriente y Occidente, producto de las campañas militares. Los feudales perdieron todo, la vida, se enfermaron, se endeudaron. Cuando regresaron a sus feudos no había nada. Todo estaba abandonado, los campesinos muertos o escapados. Así que fue el fin del sistema feudal, ¿ok? La decadencia del poder feudal, y quienes van a recuperar su poder son los reyes, porque recuerda que van a estar apoyados por la burguesía. Los reyes los exoneraban de pagos, ¿no?, tributos
tributos comerciales y les daban autonomía a las ciudades a través de los fueros, y a cambio los burgueses a los reyes los financiaban económicamente y así los reyes recuperaron su poder. En el siglo XIV hay una crisis que va a azotar a Europa occidental principalmente. Estamos hablando de que llegan tiempos muy fríos desde el siglo XIV, que es la pequeña edad glacial, hasta el siglo XVIII. Vamos a ver que llega la peste negra, son las ratas con sus pulgas que van a llegar de Mongolia a través de los barcos comerciantes, y esto se va a llevar a la mitad o a la tercera parte de la población europea. Era una enfermedad totalmente horrible que te mataba en tan solo pocos días, ¿no? Y pues esta peste negra, más la llegada de la pequeña edad glaciar, las hambrunas que van a haber por el frío, ¿no? que quemaba los campos de cultivo, la elevación de los precios hizo que haya muchas revueltas campesinas, no había que comer. O sea, todo esto, chicos, es la crisis del siglo XIV, que va a terminar con 3 hechos. La guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, a causa de que Inglaterra tenía unas comarcas que eran francesas y que no las querían devolver. Entonces Francia le hace la guerra, que duró 116 años, y finalmente los franceses van a ganar, guiados por una jovencita llamada Juana de Arco, que posteriormente los ingleses quemarán como bruja en la hoguera. El cisma de Occidente, en donde la Iglesia Católica se vio disputada por 3 papas que a la vez gobernaron, ¿ok? Imagínate lo que es eso, 3 papas van a gobernar la Iglesia Católica, hasta el Concilio de Constanza, donde van a elegir como único papa a Martín V. Y la guerra de las 2 rosas, que es una guerra dentro del territorio inglés entre 2 familias poderosas, ¿no? Los que van a representar la rosa blanca, los de la rosa roja. Y bueno, chicos, se terminó la Edad Media con toda esta crisis, muertes, hambrunas, rebeliones, guerras, la Iglesia Católica ahí en este polémico hecho que fue esta disputa entre los papas. Así que, chicos, se terminó la clase por el día de hoy. Gracias por su atención. Espero que no se hayan dormido, ¿ok? No se duerman en sus laureles, como dice el dicho, ¿listo? Y vamos con las claves. A ver, las claves, ojalá que las hayas sacado bien, jóvenes, la hayan hecho bien. La 1 es la A de avión. La 2 es la C de casa. La 3 es la B de barco. La 4 es la D de dado. La 5 es la B de barco. Ya, chicos, así que no hay tiempo para más. Vayan a las consultas académicas para que hagan sus consultas, valga la redundancia, ¿ok? De este curso y de todos los cursos. Cuídense mucho, chicos, atentos a lo que está pasando en la situación que ahorita estamos viviendo, informados, ¿ya? Pero realmente informados, ¿ah? No del canal 2, 4, 9, que pasan puras noticias, ¿no? O sea, no de ahí, sino infórmense de verdad, ¿ya? Y nos estamos viendo pronto, el otro miércoles, Dios mediante. ¿Ya, chicos? No hay nada más que decir, ¿verdad? Bueno, ya están durmiendo seguro, por eso que ni siquiera chau dicen. Ya, está bien, ya, sigan durmiendo, cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase, ¿ya? Listo, chicos. Chau, chau, me voy.